Buenas, mi nombre es Héctor David Cepeda Ramos, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica, pasante de la clase de Circuitos Eléctricos 1 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Valle de Sula. El tema que explicaremos en este video es la transformada de Laplace de un circuito de segundo orden, que consiste en que todos los elementos de resistencia, capacitores o inductores se comportarán como imperancia. Nuestra imperancia gráficamente se representa en un circuito así. La imperancia de una resistencia es del pasar del dominio temporal al dominio frecuencial, que la imperancia de un ohmio solo sería 1. La de un capacitor ya cambia, tiene algo diferente, que sería la imperancia del inductor más en serie con una fuente de voltaje, y que mi símbolo de la fuente, mi polarización va a ser con respecto al capacitor. Si mi capacitor tenía esta polarización, mi fuente de voltaje tendrá la misma. Mi inductancia de un capacitor es 1 sobre SC, y el valor de mi fuente en serie va a ser la condición inicial del voltaje del capacitor por la capacitancia. Como vemos aquí, nuestra capacitancia es de un faradio, que sería 1 sobre SC por 1, que sería 1 sobre S. Mi condición de mi voltaje del capacitor, como miramos que solo hay una fuente de voltaje que es escalón unitario, se entiende que antes de 0 no había ni una fuente que alimentara el circuito, o sea que solían estar elementos pasivos, y por eso no tiene ni voltaje del capacitor, ni mi inductor va a tener una corriente inicial. O sea, mis condiciones iniciales del voltaje del capacitor e inductor son igual a 0, y 0 por la capacitancia es igual a 0. Y como tenemos un voltaje igual a 0, mi fuente de voltaje en este caso se va a comportar como un cortocircuito. Muy bien, ahora explicaremos la imperancia de un inductor. Es casi lo mismo, se le agrega una imperancia al inductor y también una fuente de voltaje en serie, solo que aquí ya cambia. Si mi corriente del inductor iba hacia abajo, mi fuente de voltaje va a ser diferente a lo que nosotros conocemos, que sabemos que entra por el potencial positivo y sale por negativo. En este caso no, será al revés. Si mi corriente del inductor va hacia abajo, tendré que poner mi símbolo negativo por donde ingresa y el positivo por donde sale. La imperancia de mi inductor solo es la inductancia por S. En este caso mi inductancia es 2 Henry, sería 2 por S. Y la fuente de voltaje sería mi corriente del inductor inicial por la inductancia, que mi condición inicial es 0, entonces igual a 0, un cortocircuito. Lo mismo crearíamos aquí, un cortocircuito. Muy bien, ahora procederemos a sustituir ya todos los elementos del dominio temporal al dominio frecuencial mediante imperancias. Redibujaremos el circuito. Mi imperancia de mi resistencia, la imperancia de mi capacitor y agregamos por final la imperancia de mi inductor. Sustituimos los valores que tenemos, sería 1, la imperancia de mi capacitor por 1 sobre S,
y la imperancia de mi inductor es 2S. Muy bien, ahora para reducir estas imperancias se comportan como una resistencia normal, que la resistencia como conocemos eso en el dominio del tiempo. Ahora las imperancias se comportarán lo mismo. Entonces aquí tendríamos que estas imperancias están en paralelo y conocemos que nuestra imperancia equivalente para 2 va a ser la multiplicación de ambos entre la suma de ambas imperancias, que sería lo siguiente: 1 sobre S por 2 sobre S, la suma de eso. Entonces, el resultado de esto será, en mi imperancia equivalente, sería 2 sobre 2S cuadrado más 1. Esta es mi imperancia equivalente. Ahora redibujaremos el circuito ya con la imperancia reducida. Esta sería mi imperancia equivalente y sucedemos con el valor que encontramos allá. Sería 2 sobre 2S cuadrado más 1, la imperancia de mi resistencia, que era 1, y el valor de mi fuente de voltaje, 10 voltios. Muy bien, ahora como observamos, estas dos imperancias están en serie porque pasa la misma corriente y se procedería solo con sumar normalmente. Nuestra imperancia equivalente solo sería 2 sobre 2S al cuadrado más 1 más 1. Muy bien, procederemos a la parte matemática, que sería 2S cuadrado más 1 más 2 sobre 2S cuadrado más 1. Y redibujaremos cómo quedaría el circuito al final, que sería la suma de esa imperancia mi fuente de voltaje de 10 voltios y mi imperancia equivalente, que acabamos de encontrar, que solo sería 2S cuadrado más 3 sobre 2S cuadrado más 1. Muy bien, ahora como ya no tenemos más imperancia, ya tenemos nuestro circuito equivalente, ahora ya podemos encontrar nuestras frecuencias naturales, que en este caso solo se toma el denominador y se resuelve esa. Siempre, como estamos hablando de un circuito de segundo orden, siempre va a quedar una ecuación de segundo orden, entonces solo procedemos a factorizar. Esto es fácil, sería 2S cuadrado más 1 igual a 0. Sería 2S cuadrado menos 1, procedemos a pasar el 2 a dividir, menos 1 medio. Y ahora quitamos la potencia al cuadrado con una raíz cuadrada. Como observamos, nos queda un número complejo, o sea que nuestra frecuencia van a ser números complejos y será un caso de subamortiguado. Y para encontrar mi voltaje del capacitor con respecto al tiempo, solo tendríamos que aplicar la transformada inversa de Laplace y ya encontraríamos nuestra exponencial con nuestra constante y ya tendríamos nuestras frecuencias naturales.
Y ahí que termina. Muchas gracias.